La falsa teología del reemplazo. No existe eso de que la congregación gentil reemplazó a la congregación judía. Para empezar, es hora de que limpiemos nuestros labios, aprendamos a diferenciar los términos. Israelita no equivale a judío. Y si hemos sido injertados, ya no somos gentiles. Los higos malos simplemente fueron cortados. Los higos buenos de Yahudá, que siguieron a Yahshua, el rey de Yahudá, fueron dejados para llevar la bandera de la congregación de Yahudá. No hubo reemplazo aquí, como la teología clásica católica romana ha enseñado en el pasado. Las promesas a Abraham nunca fueron transferidas de una persona a otra ni de un grupo a otro. Las promesas simplemente continuaron a través de la línea ininterrumpida de la buena higuera de Yahudá, que siempre formó parte de la vid. La teología del reemplazo enseña que la higuera fue arrancada y reemplazada por un manzano o un bananero. No estoy muy segura. Eso nunca sucedió. La verdad es que había dos higueras, una buena y otra mala. Ambas eran de Yahudá y todas las tribus eran la vid de Yahweh. Se utiliza otro tipo de árbol porque es una sombra de un estado espiritual que no podría representarse de otra manera, así como se utilizan dos palomas o dos cabras para representar simbólicamente las dos obras de Mashiach. Y estamos hablando de una sola. Si el Padre hubiera hablado únicamente de vides, habrían confundido mucho más todavía todas las cosas. Pero ni el reino del norte ni el reino de Yahudá fueron por separado el reino de Israel, por eso deben ser unidos nuevamente. Cuando llegó la hora de hacer la limpieza, primero una parte de la vid fue cortada de Efraín. Luego le tocó el tiempo a la higuera y a Judá. La higuera mala fue arrancada, la higuera buena permaneció para llevar el reino de Elohim sobre la tierra. La buena higuera no reemplazó nada porque siempre estuvo allí. Del mismo modo, no es una congregación judía, al menos no de la manera en que lo que la gente quiere decir con eso. Ciertamente es una higuera yahudita. Debemos comprender que los primeros creyentes, como Mashiach, y sí señores, Mashiach también, nacieron de Yahudá, ¿sí? De la buena parte de Yahudá. Pero aquellos que afirman que esta es una congregación judía generalmente dicen que se supone que los creyentes deben unirse con los judíos que aún están aislados de Mashiach. En otras palabras, están tratando de volver a unir la higuera buena con la higuera mala. Lo que había separado no lo une al hombre. Casi siempre este movimiento se enseña que la higuera mala sigue siendo la nación elegida por Elohim, aunque él dice que no. El problema con esta vista es que es un movimiento para injertar las ramas de los higos buenos a la higuera mala en lugar de hacerlo al revés. Esta enseñanza finalmente llevaría a todos los creyentes al judaísmo en lugar de llevar a los judíos a Mashiach. Esto no tiene ningún sentido. El hecho es que la higuera mala nunca dará frutos porque esa era la naturaleza de la maldición de Yahshua. La higuera no dará frutos. ¿Sí? Entonces la única solución es cortar las ramas individuales de esa higuera muerta, las que están reviviendo, por así decir, e injertarlas en el único árbol que puede darles vida, que es Yahshua HaMashiach, ¿sí? Que es el tronco de la buena higuera que está en la vida. Mientras la conversión a Mashiach sea repugnante para un judío, él no participa del mandato de dominio de Yahudá ni es de esa tribu a los ojos de Elohim, como vamos a demostrar en breve a partir de las escrituras. La buena higuera entonces era la congregación, ¿sí? La buena higuera intentó permanecer en la vieja tierra por un tiempo, pero el conflicto pronto obligó a la mayoría a huir por sus vidas a otras partes del Imperio Romano. El libro de Maaseh cuenta la historia de esta persecución. Aún así, la higuera creció rápidamente. Hubo 3.000 convertidos en el día de Shavuot, ¿sí? El número continuó aumentando. De hecho, ese fue el problema que lanzó la persecución. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y vino a ser el número de los hombres como 5.000, dice en el capítulo 4. En el capítulo 5 dice, cada vez se iban agregando nuevos creyentes en el Adón, multitudes de hombres y mujeres. En el capítulo 6, el mensaje de Yahweh siguió creciendo, se multiplicó extraordinariamente en Jerusalén el número de los creyentes y una gran multitud de sacerdotes se iban haciendo obedientes a la fe. O sea que se iban saliendo del fariseísmo.
A medida que otros yahuditas se iban convirtiendo, la buena higuera creció en fuerza. Los discípulos tuvieron gran éxito porque no dudaron en asignar la responsabilidad de la muerte en el madero de Yeshua a su propia nación, a la porción de los higos malos. Los apóstoles no creían que debían tratar con suavidad este tema controvertido. Predicaron audazmente y las multitudes se arrepintieron y siguieron a Yeshua HaMashiach. Los yahuditas se habían convertido en una higuera sin ninguna relación con la vida original. Por ese motivo fueron colocados tantas veces bajo yugo de madera y yugo de hierro. Esas multitudes de yahuditas eran ramas naturales de la higuera. Sin embargo, fueron cortados del árbol del reino, cuyo tronco era Yeshua, hasta que se arrepintieran y pusieran su fe en él, en Yeshua como el Mashiach, de a poco. Primero los discípulos, luego los que Yahweh iba acrecentando cada día. Así la buena higuera, es decir, la verdadera casa de Judá, continuó creciendo y pronto la oposición en el templo, los malos hijos de la falsa casa de Judá, se alarmó tanto que comenzaron a perseguir seriamente a la congregación. Y sí, esta buena higuera fue la congregación. Cuando digo la congregación, lo van a encontrar con las palabras la iglesia en la mayoría de las traducciones comunes, ¿sí? Y en el griego dice eclesia, que es la traducción más común para la palabra congregación, asamblea, ¿no es cierto? Kehilá en hebreo. Y esta congregación fue injertada nuevamente en la vid de Mashiach. Por eso Mashiach aseguró, la salvación viene de los yahuditas. No solo por él mismo, sino porque los primeros creyentes salieron de Yahudá, la buena porción de Yahudá. Fueron los herederos del mandato de dominio dado a Yahudá. No era una congregación gentil como se enseña a menudo. Fue una congregación de Yahudá y siempre será una congregación de Yahudá. De ahí es de donde sale. ¿Se habrán sumado gentiles? Sí que se sumaron. ¿A dónde? Cuéntenme a dónde fueron injertados. Todos fueron injertados en esta misma higuera, ¿no es cierto? Porque fueron ellos los que fueron llevándoles todo el mensaje. Los buenos higos de la higuera de Yahudá pronto fueron dispersados por la persecución en todas las partes del Imperio Romano y más allá de él. Donde quiera que iban les decían las buenas nuevas a los que escuchaban. Alimentaron a todas las naciones con el buen fruto del árbol, hicieron muchos conversos entre los no yahuditas, las ovejas perdidas, los gentiles, en todas partes. Cuando estos nuevos conversos vinieron a Mashiach, fueron injertados como ramas en ella. Elohim no plantó un nuevo árbol y lo llamó congregación gentil. En cambio, él tomó su higuera buena, la reinjertó en su vida y luego injertó ramas de manzana, pera, duranos y las fue metiendo así. No importa si no eran. En realidad, él las llama olivo silvestre, ¿no es cierto? ¿Por qué las llama olivo silvestre? Porque espiritualmente eran personas que podían ser asimiladas, o sea, que su espíritu era similar al que él había producido en el olivo. Entonces, de esa forma, tenemos todas estas cosas, todos estos árboles siendo conjugados, ¿no es cierto? Y jugamos y parece un bosque. Y sin embargo, se refieren a diferentes aspectos, vamos así decirlo, de lo que es una única cosa. Estas nuevas ramas, porque eran nacidas de lo alto, o sea, de ser engendradas nuevamente, al ser injertadas, pasaron todas a ser parte del árbol. Yahweh no acepta injertos de diferentes especies, pero aquí el aparente problema se resuelve al morir y ser engendrados en Mashiach. Estas personas, al ser engendradas, para ser engendradas, tienen que creer primero. Al creer, ya se nace y se es nueva criatura en Mashiach, por lo tanto, ya no son el durazno, el banano, lo que fuere. Todas pasan a formar parte de la vid verdadera, como fue el plan original de Yahweh. Al final, este árbol dará 12 tipos de fruta, como leemos en Gilgalut 22. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que producía 12 tipos de fruta, que daba su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la curación de las naciones. El árbol de la vida es Yeshua HaMashiach y está formado por muchas ramas. Las que están en Mashiach son parte de su cuerpo. Los que rechazaron a Yeshua fueron colectivamente la higuera corrupta que solo podía producir higos que eran tan malos que no podían ser comidos. Esa higuera corrupta perdió su estado legal como tribu de Yehudá cuando rechazaron a Mashiach y usurparon su trono, así como Absalón
usurpó el trono de su padre, David. Aún así, durante los últimos 2000 años, un flujo constante de judíos se ha arrepentido y han seguido a Yahshua, no crean que no. Estos han sido injertados nuevamente en el árbol Israel, ¿sí? Y junto con los otros creyentes son herederos conjuntos con Mashiach en el mandato de dominio. Ellos son tanto higos como de la vid. Ese es el punto, que para nosotros yo es una cosa o es la otra. Y sabemos perfectamente que en el plano espiritual las cosas se mezclan y fluyen. Durante toda la era de Shavuot, Mashiach ha estado recolectando ramas en su vid, uniéndolas a sí mismo a través del trabajo, no siempre perfecto, de Efraín, ¿sí? Quien tiene el mandato de crecer y multiplicar. Y esto a pesar de su amnesia. Sin embargo, no es el caso de que los judíos creyentes tengan algún estatus especial hacia Elohim que les permita gobernar por encima de los demás. Lamentablemente eso no es bíblico, no está en las escrituras. Pero claramente esto es algo que únicamente los malos hijos promueven. La ley de podar árboles. Devarim 29 nos dice que hubo ciertas condiciones por las cuales individuos, incluso tribus enteras de Israel, podían ser cortadas o podadas del árbol del reino. En el capítulo 29 dice: tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer o algún clan o alguna tribu cuyo corazón se está apartando ahora mismo de Yahweh nuestro Elohim para ir a adorar las deidades de estas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. Cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, puede que él se bendiga en su corazón, diciendo: yo estaré bien, aun cuando seguiré haciendo lo que yo quiera hacer. Así que yo, aún seco, o sea, pecador, seré añadido a los regados, es decir, a los justos. Yahweh nunca lo perdonará. Más bien la ira y la pasión de Yahweh arderán contra esa persona hasta que toda sanción registrada en este libro venga sobre ella y Yahweh elimine su nombre de debajo del cielo. Yahweh lo sacará de todas las tribus de Israel para desgracia, de acuerdo con todas las sanciones de la alianza registrada en este libro de la Torá. La idea de que Elohim podría borrar una de las tribus de Israel no es nueva. Muchos maestros de las escrituras han sugerido que esta es la razón por la cual la tribu de Dan no se menciona en la lista de tribus selladas en Gilgalú 7. Si bien no vamos a entrar en debate acerca de la razón de la omisión de Dan, esta ambición muestra que los estudiosos de las escrituras reconocen la posibilidad de que una tribu, o por lo menos una gran parte de una tribu, pueda ser separada del reino. De hecho, mostraremos que la higuera que tiene higos malos fue cortada de esta manera y por la razón mencionada anteriormente. La otra higuera que tenía buenos higos era la porción de Yahudá, que aceptó a Yahshua como el Mashiach y adoptó su actitud de sumisión al yugo romano que Elohim había decretado para Yahudá. La razón dada en Devarim 29 es porque puede que él se bendiga en su corazón, diciendo: yo estaré bien aun cuando seguiré haciendo lo que yo quiera hacer. En otras palabras, tal persona o familia o tribu pensará que están reconciliados en paz con Elohim, aunque sus corazones continúen siendo rebeldes y tercos. Conozco muchas personas así. Personalmente conozco demasiados. Corporativamente un par. Esta es una descripción muy precisa de la higuera mala. Tanto en los días de Yirmeyá como en los de Yeshua pensaron que estaban haciendo la voluntad de Elohim, siendo celosos en sus tradiciones, realizando fielmente todos los rituales del templo. Creían que ser rebeldes contra Roma era un acto de obediencia a Elohim. No entendían las leyes del cautiverio, las leyes de la tribulación. Yeshua lo entendió, por eso actuó como un amigo de los romanos. Nunca desafió a la autoridad ni a los derechos de Elohim de gobernar Judea. Las leyes del sacrificio. Los sacerdotes estaban muy orgullosos de su conocimiento de las leyes. Conocían cada detalle sobre el sacrificio de ovejas y bueyes, pero no conocían al autor de las leyes de sacrificio. Y así violaron esta ley de la peor manera posible en ese sacrificio final del Cordero de Elohim. Claro que ellos no comprendieron su papel.
Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión para presentarlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, se le imputará culpa de sangre al tal hombre. Ha derramado sangre, ese hombre será cortado de entre su pueblo. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Yahweh, el sacerdote, a la entrada de la carpa de reunión y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Yahweh, dice Vayikra 17. Yahshua fue el cordero de Pesach de Elohim que fue sacrificado por el pecado del mundo. Fue clavado en el madero fuera del campamento. Nibrín 13 dice, por eso también Yahshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su humillación. Y fue así para que él también pudiera cumplir la ley de la novilla roja de Bamidbar 19. Los sacerdotes llevaron a Yahshua a la cima, cráneo, cabeza, Rosh, del monte de los olivos, donde David había hecho su sacrificio. En Shemuel Bet 15, incluso lo clavaron en el madero en el día correcto, Pesaj, y él murió precisamente en la hora correcta del día, la hora novena, según lo especificaba la ley. Hasta ahora los sacerdotes hicieron precisamente lo que ordenaban las leyes. Pero los sacerdotes no aplicaron la sangre de su sacrificio de la manera legalmente prescrita. En la medida en que Yahshua era el cordero de Pesaj, no aplicaron su sangre a sus dinteles, a sus frentes y a los postes de las puertas, a los oídos de sus casas. Por lo tanto, Elohim no vio la sangre cuando pasó, no fueron justificados por la fe en la sangre del cordero. En segundo lugar, no rociaron su sangre sobre los altares de sus corazones porque no tenían fe en su sangre. Para estas personas se aplica la sentencia de la ley como está escrito en Vayikra 17:4. Él derramó sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. En otras palabras, ese hombre será podado de la higuera de Judá porque ha perdido su condición legal como miembro de la tribu. Para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión y convierta en humo la grasa como lo grato a Yahweh, dice Vayikra. Así como nuestros cuerpos son los templos de Elohim, también nuestros corazones son el altar del Adón. Acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, dice Ibrín en el capítulo 10. En el plan de Elohim era necesario que Yahshua HaMashiach fuera clavado en el madero, que él muriera como un sacrificio por el pecado de una vez por todas. Sin embargo, tanto la gente como los sacerdotes debían hacer algo con la sangre de cada sacrificio. En el caso de Yahshua se les requirió rociar su sangre, figurativamente, evidentemente, sobre los altares de sus corazones para su justificación. ¿Y acaso no nos colocamos debajo de la sangre? Estos aquí no lo hicieron, excepto por los sacerdotes que lo aceptaron como el Mashiach. Hubo algunos que ya sabemos que hubo sacerdotes que sí salieron y lo aceptaron y vinieron a verlo como el gran sacrificio por el pecado. Los que lo aceptaron permanecieron en la higuera del reino que produce buenos frutos para Elohim.